Hoy el que no se informa bien es porque no quiere. Si vos pones siempre un solo lugar para informarte, vas a recibir lo que ese informante te dice. Entonces, si vos te querés informar bien, vos tenés que hacer un paneo general. Con la tecnología que hay hoy y con las posibilidades que hay hoy, yo ni siquiera prendo la tele, voy a la computadora a informarme, voy a la fuente, ¿sí? Con esto del ChatGPT está también pasando lo mismo. O sea, le están haciendo una propaganda de aquellas que si yo le pregunto cómo hacer una milanesa, obviamente que me va a decir cómo se hace una milanesa. O sea, porque es una boludez. Buenas noches, ¿cómo va? Es una boludez una milanesa. ¿Quién no la hace? Y te va a decir, y te lo va a decir bien, y te lo va a explicar. Yo le he preguntado de varias situaciones. Le he preguntado sobre psicología, que a fin de año me recibo. Le he preguntado sobre filosofía, que me encanta muchísimo, desde hace muchísimos años. Le he preguntado sobre psicología social, le he preguntado sobre tecnologías y le he preguntado sobre inyección electrónica. Digo, a ver qué sabe esta de inyección electrónica, a ver qué me puedes decir de inyección electrónica. Porque si tanta propaganda que le hacen, no, porque ahora salió la 3, ahora salió la 4, y sigue siendo propaganda, guarda, buenas noches. Sigue siendo propaganda, guarda con eso también. No digo que sea mala ni que sea una porquería, pero digo que le están subiendo el precio allá arriba y en realidad, como dije al principio, hay que saber preguntarle, hay que saber orientar la pregunta para que me pueda responder lo mejor posible. Pero yo empecé como a torearla, ¿no? A decirle, a ver, ¿qué tanto sabes? Y bueno, entonces le hice un par de preguntas sobre sensores, sobre... le dije que soy... se los voy a leer textual para que vean cómo me responde, para que vean qué conocimiento tiene. Estoy leyéndolo del chat directamente GPT, ¿sí? Lo estoy leyendo directamente. Y no profundicé más porque después me voy a poner a hacerle preguntas más difíciles. Le pregunté cosas muy sencillas, ¿sí? Es muy importante también el prompter de cómo empezar a preguntarle. ¿Quién soy? ¿Cómo quiero que me respondas? Respóndeme como si fueras el técnico de la NASA. Respóndeme como si yo fuera un estudiante. Respóndeme como yo soy un técnico en este tema y sé, así que respóndeme, quiero que me respondas como tal, para que la pregunta, para que la respuesta, perdón, sea más completa, más específica, más técnica, si se quiere en este caso, y que me pueda ayudar. Entonces, me reía solo porque en un momento, ustedes no sé si saben, si alguno manejó el ChatGPT ya lo probaron, la podés hacer enojar si querés. Bueno, esa era mi idea. Cuando vos la toreás, lo empezás a hacer enojar, le decís, mirá, por ejemplo, mirá, esperaba más de vos, no le gusta, y te dice, te pide disculpas y te alarga la respuesta. Entonces, se lo voy a leer textual porque la verdad es que estuvo muy bueno, me divertí mucho. Y todos los... Claro, el que no sabe de tecnología, el que no maneja mucho la tecnología, el que no está todos los días con esto, ve avisos todos los días de gente que no sé con qué fin hace todo una gran propaganda de este chat, que está bueno, obviamente, pero que no es muy superior a Google. Como dicen, no, porque es recontra superior a Google, es recontra superior a... Probalo y después hablamos, es como todo, es como todo. Por supuesto que yo lo sigo usando y sigo viendo a ver hasta dónde sabe y qué información tira. Entonces voy a leerlo textual para que vean qué es lo que me responde. Le digo, hola, soy técnico mecánico y quisiera hacerte una consulta sobre inyección electrónica automotriz. Quisiera una respuesta como para un estudiante. Ese fue el prompter que yo le hice. O sea, la propuesta de cómo va dirigida la pregunta al ChatGPT, ¿sí? De
pregunta y hacia quién quiero que sea la respuesta. Por supuesto, me dice, estoy aquí para ayudarte. ¿En qué puedo ayudarte? Específicamente en relación a la inyección electrónica automotriz, me responde. Le digo, el sensor CNOC, que es el sensor de pistoneo, el sensor de picado que nosotros conocemos, ¿no? El sensor de pistoneo que estuvimos viendo ayer en el curso. ¿Necesita alimentación para funcionar? Me responde, sí, el sensor de detonación, también conocido como sensor NOC, necesita ser alimentado para poder funcionar correctamente. En la mayoría de los casos, el sensor se alimenta mediante un circuito eléctrico que proporciona una señal de voltaje al sensor. El sensor, a su vez, produce una señal de salida eléctrica en respuesta a las vibraciones producidas por la detonación del motor. Hasta ahí está bien. De la detonación del motor. La detonación del motor es el pistoneo. Cuando el motor empieza a pistonear, empieza a hacer un cascabeleo que le decimos nosotros. Esa vibración pasa al bloque del motor como ondas, ¿sí? Que van transmitidas a través del metal en este caso. Llega a un piezoeléctrico, que es el sensor, que no me lo nombra en ningún momento. El sensor es un piezoeléctrico que es capaz de emitir voltaje. ¿Sí? Entonces, el motor pistonea, emite una vibración que es un golpeteo. Ese golpeteo, la vibración camina por el bloque, que lo tiene al lado, por eso el sensor está agarrado en el bloque del motor. Recibe ese golpeteo y es capaz de transformar el sensor mismo, que es piezoeléctrico, una señal eléctrica, que se la va a enviar a la ECU. La ECU es la computadora, unidad de control electrónica, ¿sí? Entonces me dice, en la mayoría de los casos el sensor se alimenta mediante circuito eléctrico que proporciona una señal de voltaje del sensor. El sensor, a su vez, produce una señal de salida eléctrica en respuesta a las vibraciones producidas por la detonación en el motor. Esta señal de salida es utilizada por el módulo de control del motor para ajustar el tiempo encendido y otros parámetros del motor para evitar la detonación y optimizar el rendimiento. Básico. Está bien, lo que me responde hasta ahí está bien. Sigo yo preguntándole, indagándola. Entonces le pregunto, acá ya le empiezo a proponer cosas más, la empiezo a cuestionar. Entonces, ¿por qué hay sensores NOC con solo 2 conexiones y no 3? Porque si yo tengo un sensor alimentado, necesito masa, positivo de alimentación, y el tercero va a ser señal, que va a ser enviado a la ECU. ¿Sí? Y si tiene 2, por ejemplo un inductivo de RPM, pero no me voy a meter ahí porque viene después. Entonces, ¿por qué hay sensores NOC, o sea de detonación, con solo 2 conexiones y no 3? Le digo. Que sabemos que hay de 3 conexiones y uno es mallado para evitar cable coaxil, para evitar interferencias, ¿sí? O corrientes parasitarias y demás. Me dice, es posible que algunos sensores de detonación NOC tengan solo 2 conexiones en lugar de 3. En estos casos el sensor no requiere una alimentación eléctrica, ya no requiere, recién requería y ahora ya no requiere. El sensor no requiere una alimentación eléctrica separada y en su lugar utiliza el voltaje de la señal del circuito de encendido para funcionar. Los 2 terminales del sensor están diseñados para conectar la señal de salida del sensor al módulo del control del motor. En resumen, me pone, la señal del circuito de encendido se utiliza como fuente de energía para el sensor de detonación en lugar de una fuente de alimentación eléctrica separada. Ahí mandó medio zaraza. Hola, ¿cómo va? Empezó a zarasear GPT. ¿Sí? Empezó a tirar fruta, verdura y demás. El gran ChatGPT, ¿sí? La inteligencia artificial que tanto te vende. Entonces le digo, y en el caso del sensor CKP inductivo, ¿recibe alimentación de la ECU? El CKP es el sensor de posición de cigüeñal y a la